Sembradores de la Buena Semilla, Ministerio de Enseñanza y Evangelismo. Capítulo 3. Concilio de Jerusalén. Santiago. El Concilio de Jerusalén es la primera reunión oficial de apóstoles y ancianos para tratar un asunto de doctrina que concierne a toda la Iglesia. Este concilio fue convocado por los apóstoles a petición de los ancianos y discípulos de Antioquía. El asunto a tratar surge en la iglesia en Antioquía, cuando los judio-cristianos se escandalizan al ver que los nuevos conversos gentiles no eran circuncidados, ni cumplían otros requisitos conforme a la ley. Por Antioquía viajaban Pablo y Bernabé, junto con algunos judaizantes. Por Jerusalén participaron los apóstoles y presbíteros, ancianos de la iglesia de Jerusalén. El objetivo era determinar si para ser cristiano primero se debía circuncidar y seguir otros preceptos de la ley de Moisés, que constaba de unos 613 preceptos, o bastaba solo con creer en Jesucristo, cumplir las decisiones tomadas en ese concilio y ser bautizados. Los principales expositores fueron Pedro, Pablo, Bernabé y los judaizantes. Santiago, el hermano menor de Jesús, parece ser quien tenía el mando oficial de la iglesia. Da la conclusión del asunto. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Acto seguido, se escribe el decreto de Jerusalén, que concluye: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que estas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Parten los emisarios llevando dicha carta a Antioquía y las ciudades vecinas. Capítulo 4, años 50 a 68. La consolidación. Segundo viaje misionero de Pablo. Años 51 a 53. Hechos 15, 18. Mientras Bernabé y Juan Marcos parten para Chipre como misioneros, Pablo con Silas pasa por Siria y Cilicia. Después llegan a Derbe y Listra, donde se les unió Timoteo. Atraviesan las regiones de Frigia y Misia. Parece que Lucas, el evangelista, se les une en Troade. Pablo decide ir a Grecia y en Macedonia funda la primera comunidad cristiana europea, la comunidad de Filipos. También en Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Se queda durante año y medio en Corinto, acogido por Aquila y Priscila, matrimonio judeo-cristiano que había sido expulsado de Roma debido al edicto del emperador Claudio. Escribe la primera carta a los tesalonicenses, el primer escrito del Nuevo Testamento. Un año después vuelve a Antioquía. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. La expulsión de los judíos, año 51, Hechos 18:2. Hubo dos expulsiones de Roma. La primera por Trajano en el año 19, impulsada por el antisemita Sejano. La segunda por Claudio en el 51. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Y cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Hacia finales del reinado de Claudio, hubo disturbios en la capital por discusiones entre judíos, judeo-cristianos y cristianos, lo que motivó que Claudio decretara su expulsión. Una versión judía dice que salieron voluntariamente, pues lo que Claudio decretó fue la cancelación de reuniones en las sinagogas, centro de debates y polémicas. Sin embargo, para los cristianos, eso no sería problema. La iglesia se reunía en casas. El Nuevo Testamento. En este período se escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Hasta principios de este tiempo, las Sagradas Escrituras disponibles para la iglesia solo era el Antiguo Testamento, que es el Tanaj, o sea, la Biblia judía. Los apóstoles y ancianos enseñaban solo con el Tanaj, pues la doctrina de Cristo y su ministerio, los 4 evangelios, solo eran conocidos por tradición oral de boca en boca. 3 de los 4 evangelios se escriben en este periodo. Mateo, entre los años 60 y 68. Marcos, entre los años 55 a 68.
y Lucas entre los años 58 a 68. La fecha del cuarto evangelio, el de Juan, es incierta, pero fue después del año 85. El apóstol Pablo, en su necesidad de enseñar y corregir doctrina a distancia, en las múltiples ciudades donde ha iniciado iglesias, se convierte en el autor más prolífico, quien más doctrina enseña. Todas las epístolas de Pablo son escritas dentro de este tiempo, en casi 20 años, del 50 al 68. Asimismo las de Pedro, incluso al final de Hebreos. Solo las de Juan y Santiago, además de Apocalipsis, pertenecen al siguiente subperíodo, entre el 68 y 95. Tercer viaje misionero de Pablo. Inicia en el año 56. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo permanece un buen tiempo en Éfeso, donde es levantada una de las congregaciones más fieles y maduras doctrinalmente. Entre el 57 y 60, de Éfeso Pablo pasa a Macedonia, a Grecia visitando Troas, Mileto, continuando a Jerusalén, donde es arrestado, y después de un ir y venir ante todas las autoridades religiosas e imperiales, como ciudadano romano apela al César, lo que implica tener que ir a Roma para ser juzgado por el mismo emperador. Entre los años 61 y 63, Pablo permanece preso en Cesarea, y en el 65, Lucas escribe el libro de Hechos. En tremenda aventura viaja a Roma, aunque va en calidad de prisionero, nunca desaprovecha la oportunidad de compartir el Evangelio. Ya en Roma, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Con la nota anterior, concluye el libro de los Hechos. Se cree que Pablo estuvo libre y después de la persecución de Nerón, fue nuevamente encarcelado y finalmente decapitado. En su calidad de ciudadano romano, no podía ser crucificado. Primera persecución del imperio contra la iglesia, a partir del año 66. Hasta el año 66, los cristianos habían pasado desapercibidos para el imperio romano. No había interés por ellos. Los romanos tenían suficientes dioses. El culto a los dioses paganos y al emperador era parte de la vida de todos. Pero los cristianos, como es lógico, se negaban a hacerlo, lo que provocó que la policía imperial empezase a interesarse por ellos. La vida honrada y honesta de los cristianos chocaba con la sociedad degenerada de Roma. Nerón. Claudio Nerón fue nombrado emperador de Roma a los 16 años y gobernó de los años 54 a 68. Los primeros 5 años de su gobierno fueron buenos, pero a partir del sexto se convirtió en un emperador perverso. Asesinó a su propia madre. Después mató a su esposa simplemente porque quería casarse con otra mujer. Y más tarde, asesinó a su hermano y a su maestro. El famoso incendio de Roma quizá realmente haya sido accidental, aunque las sospechas del pueblo iban hacia Nerón. Así que desvió la atención hacia los pasivos e indefensos cristianos. Sabía que el pueblo miraba mal a los cristianos que últimamente se habían multiplicado, dejando a sus dioses paganos. Al acusarlos, él se libra de sospechas. El incendio y la acusación de Nerón a la iglesia provocó una persecución contra todos los cristianos. Se difundieron noticias de ritos asombrosos y atroces. Se dijo que era una secta que conspiraba contra los dioses de Roma y el poder legítimamente establecido. Los mártires fueron innumerables, una muchedumbre ingente según Tácito, y se les hizo morir entre refinados tormentos, crucificados, arrojados a las fieras en el anfiteatro, envueltos en pieles de animales para los perros, o convertidos en antorchas vivientes en los jardines vaticanos. Pero esto, lejos de eliminar a la iglesia, pareciera que la sangre de los mártires la fortaleció y multiplicó. Nerón y sus contemporáneos se asombraban de ver entrar al circo romano a los cristianos cantando tranquilos. Incluso dice un historiador que Nerón bajó a la arena a ver de cerca los cuerpos porque le parecía ver en ellos una cara de gozo, algo incomprensible dado la terrible muerte que sufrían. No estaban capacitados para conocer el poder de Dios en la vida de los suyos.
Martirio del apóstol Pedro. Esta es la tradición de la Iglesia Católica Romana. Durante la persecución fue encarcelado el apóstol Pedro en la cárcel mamertina y luego crucificado boca abajo en un acto de humildad, ya que no era digno de morir como su Señor, cerca al circo romano en la colina vaticana. Como quiera que sea, el apóstol Pedro fue un pilar de la Iglesia de Cristo, donde quiera haya estado y como sea haya muerto. Roma y el mundo. La prosperidad trae ocio, y el ocio trae vicios y los vicios degeneración. En los años 50, la sociedad romana imperial ya estaba muy corrompida, espiritual y moralmente. Ser cristiano en ese tiempo debió haber sido muy difícil. Los emperadores del Imperio Romano en este periodo. Claudio gobernó 13 años, del 41 al 54. Expulsa a los judíos de Roma en el 51. Nerón, del 54 al 68, quien realiza la primera persecución romana contra los cristianos. Galba, del 68 al 69. Su gobierno es breve, es derrocado. Otón, año 69. El imperio se envuelve en una guerra civil. Vitelio, año 69. Vespasiano, año 69 a 79. Antes de ser emperador, era el general encargado de someter la rebelión judía. En sus primeros años, consolida el imperio y no perturba a los cristianos. Contexto histórico. En México, se construye la pirámide del Sol en Teotihuacán. En México y Guatemala, los mayas introducen el cero. Este concepto en Europa es desconocido hasta varios siglos más tarde. Capítulo 5. Años 68 a 100. Religión y función del imperio. La mano de Dios interviene en la conducción de su pueblo, así como guardó a los hebreos dentro de la seguridad de Egipto en su primer momento histórico para que se multiplicaran, en lugar de las inseguras tierras de Palestina. Así también la iglesia surge en un momento favorable. En su mejor época, el imperio romano sirve involuntariamente a la iglesia para que ésta se multiplique. Aunque los romanos fueron enemigos y perseguidores, sus caminos y civilización no existentes antes permitieron que los evangelistas cristianos tuvieran caminos y medios para llegar a predicar a rincones tan lejanos como la Inglaterra celta y la India oriental, empujados precisamente por las persecuciones. El religiosismo de la época. Es útil conocer la situación religiosa de la época, ya que Roma heredó al mundo gran parte de su religiosismo, desarrollado hace más de 2600 años, desde unos 650 años antes de Cristo. Roma, después de su fundación, en el 753 a.C., tuvo 7 reyes. Estos reyes pusieron los cimientos de la civilización y la religión romana. En el año 509 y hasta el año 27 a.C., Roma se gobernó como república. Como imperio fue del 27 a.C. al 475 después de Cristo. En cualquier forma de gobierno, siempre hubo concordancia y continuidad en su forma de religión, pagana y sincretista, es decir, mezclando las religiones recibidas por herencia e influencia vecina, primeramente de los etruscos, sus antecesores en la península, quienes tenían una religión babilónica, con culto y sacrificios humanos a demonios. Entre 715 y 676 a.C., el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, desarrolla la religión romana, según sus crónicas, inspirado y guiado por la ninfa o diosa Egeria. También incorporan dioses griegos, solo cambiando su nombre, así como de egipcios y de los pueblos sometidos. El sincretismo era su forma de mantener el control, la paz y la unidad en todo el imperio, con su multitud interracial, cultural y religiosa. Pontifex Maximus, o Máximo Pontífice. El título de Pontifex Maximus se le otorga al principal sacerdote del Colegio de Pontífices, y era el cargo más honorable en la religión romana, al que inicialmente solo podían aspirar los patricios. En los inicios de la República Romana, el título tenía influencia solo religiosa, pero fue ganando poder en el ámbito político hasta la época de Augusto, cuando el emperador lo asocia con el poder imperial. Todos los emperadores, hasta después del año 350, incluso Constantino, fueron los jefes máximos de las distintas religiones de la República y el imperio. Los últimos emperadores ya cristianos abandonan el título y función, pero cuando desaparece el imperio,
Los papas retoman el título. El mitraísmo. Los romanos eran tolerantes con las religiones locales de los pueblos conquistados. Podían adorar a varios dioses de diferentes culturas y religiones. Pero chocaron con los judíos, porque estos solo adoraban a un solo Dios, y no era precisamente su emperador. Los dioses y religiones romanas son incontables, y no podemos numerarlas todas. Su principal religión era el mitraísmo por el dios Mitra. Este era un dios de la antigüedad en Persia e India, dios de la luz solar. Fue adoptado por el imperio como propio. Se representa con un gorro matando a un toro. Esta era la religión favorita de los soldados romanos. El culto se desarrolló como una religión de misterios y se organizaba en sociedades secretas, solo hombres, muy esotérico y requería un proceso de iniciación. Los emperadores del Imperio Romano en este periodo: Vespasiano, del 69 al 79, antes fue gobernador de Palestina, al margen de la Iglesia. Tito, del 79 al 81. Termina el Coliseo romano con la mano de obra de los esclavos judíos traídos de Palestina, tras someter la última rebelión, al margen de la Iglesia. Domiciano, del 81 al 96. Al final de su período, ordena la segunda persecución. Historia de la Iglesia de Cristo. Hemos llegado al final de los capítulos 3, 4 y 5. Le esperamos en la finalización del periodo 1 con los capítulos 6, 7 y el apéndice. En el capítulo 6 veremos el fin de la nación judía y en el capítulo 7 el fin de la era apostólica. Y también veremos la analogía con las 7 iglesias, Éfeso. Suscríbase y active las notificaciones. Dios le bendiga y le guarde.